Con este inicio de la semana de oración, principalmente en mi corazón lo que había era una palabra de agradecimiento, porque mientras hay otros lugares que están careciendo de palabra, mientras hay pueblo de Dios que está necesitado de escuchar la voz del consejo, el Señor ha tenido la gracia y el favor de estarnos trayendo alimento, de estarnos nutriendo, de estarnos haciendo crecer. Quiero hacer eco de las palabras de la pastora Virginia Brito, que ella decía, muchas veces las personas quieren profundidad en las palabras, en la palabra, quieren que se les hable de temas que sean medulares, importantes, profundos, mas sin embargo es preciso que nos eh, instruyamos en todas las cosas que son necesarias, básicas, para que al ir incorporándolas en nuestro diario vivir, al ir teniendo realmente una vida espiritual acorde a lo que el Señor manda, podamos resistir o sobrellevar o comprender ese peso de gloria. Y gloria al Señor por los entendidos en los tiempos. ¿Quiénes son? Ya sabemos, son los que leen la palabra, los que la estudian y con base en ella oran. Damos gracias al Señor entonces porque toda esta preparación que Él nos ha dado, varios meses llevamos hablando de un corazón enseñable y estemos propuestos, dispongámonos a entender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que nosotros pongamos de nuestra parte para que podamos crecer y llevar mucho fruto, que es lo que Él pide de nosotros. Creo que hoy es muy probable que concluyamos el capítulo 2. Hoy estamos con la versión H, o sea, ya son bastantes. Y hemos venido hablando con respecto a interpretar las transiciones, con respecto a entender esa doctrina que hay de los nicolaitas, las implicaciones, cuál es el escenario que se tiene, tomando como referencia Pérgamo espiritual y también Esmirna en la parte espiritual. Y para continuar el estudio que estamos desarrollando, eh, veníamos hablando de la importancia de entender la implicación de los espíritus familiares como agentes demoníacos que vienen a golpear a las personas. Creo que esta enseñanza trajo mucha claridad en muchos aspectos y continuaremos hoy entonces en esa línea hablando. Algo que hemos de tomar como punto de referencia es que dentro de la influencia del enemigo para poder envolver a las personas se encuentra la cultura. Y las personas usualmente en nombre de la cultura, hablando de la importancia de tener un conocimiento en diferentes ramas o disciplinas, justifican muchas veces algunas prácticas o costumbres y dicen, bueno, es que es cultural. Mas, sin embargo, nosotros como hijos de Dios hemos de pesar, hemos de contrastar con la palabra esas prácticas de la cultura. Recientemente hemos tenido conocimiento que en muchos lugares se ha celebrado esta fiesta tanto a Halloween como a los muertos. Y dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Dios, hay gente que dice, eso es algo inocente, eso no tiene nada malo. Particularmente este año he visto mucha
burla en contra de los que no estamos de acuerdo a esas festividades. Y qué importante que usted y yo entendamos que nosotros nos tenemos que diferenciar de la gente del mundo. Nosotros no podemos ir en la misma bandada. Y por eso el título, La cultura interviene. Y hemos de tener mucho cuidado porque de nada nos sirve si nosotros en nuestros hogares damos un discurso, pero a la hora de la práctica, en el momento de dar testimonio, nosotros estamos actuando de una manera ambigua o inconsecuente, porque quizás nosotros no lo percibimos, pero nuestros niños no se les pasa nada por alto. Dentro de las actividades espirituales que tenía la nación de Pérgamo, se encontraba que este lugar era una ciudadela romana y sede oficial de ese gobierno romano, y ahí se encontraba un altar de 60 metros de alto en honor a Zeus, el dios griego. Y en función a eso se erigía en su territorio. Además, aparte de eso, nos damos cuenta también que ellos en esa ciudad tenían un centro de adoración a Asclepio, el dios de la sanidad. Eh, ese símbolo que hemos visto de la serpiente, que usualmente está como emblema de la profesión médica, en la actualidad, ¿verdad? Que hemos visto que es una vara y una serpiente. Y tal vez digamos, eso no tiene ninguna relación directa, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, es nada más para representar algo y hemos de tener claro que el enemigo busca pervertir los dones buenos. Hay cosas que tienen apariencia de ser buenas, pero no lo son. Pero también hay cosas que son buenas, pero las mezclan con algo que no tiene una buena representación, entonces ahí se complican las cosas. Estaba dándome cuenta que se iba a hacer una festividad en una escuela y pidieron que los niños llevaran collares y antifaces. Y no tenemos ningún problema con los collares y los antifaces, era un asunto de fiesta, pero viene la explicación. Es para celebrar y dan un nombre de una festividad totalmente pagana. ¿Qué hace usted como padre? ¿Qué haría yo? Porque si bien es cierto, el decir collares o antifaces, cuando hacemos fiestas nos ponemos algún sombrero, una bufanda, unas plumas, algo para ser creativa en las fotos. Pero cuando eso ya está ofrecido a algo, se pauta, entonces vemos cómo solapadamente el enemigo entra y desvirtúa o pervierte aquello que era bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es la implicación espiritual, porque usted puede decir, no, pero yo me visto o yo lo hago porque yo estoy pensando en otra cosa, pero si esa actividad ya ha sido ofrecida a un demonio, a un espíritu, a un Dios con D minúscula,
entonces ya hay una participación que no es adecuada. Y vemos cómo este emblema que estoy hablando de la serpiente con la vara, en sí todos agradecemos y nos sirve montones la profesión médica. Mas, sin embargo, qué mal que esté representada exactamente por esa imagen. Y tal vez la gente dé justificaciones y hable de lo que pasó con Moisés y la vara y un montón de cosas, pero ahí hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que son buenas o por lo menos son neutrales, diremos. Raras, raro será que haya algo neutral, porque en este mundo, en lo que es la vida espiritual, nosotros tenemos que tener más que claro que no hay puntos medios, no hay bandos medios. O estamos con Dios o estamos con el diablo. No hay punto medio. Y la gente muchas veces quiere poner una tonalidad, quiere poner una variedad de colores o de grises y no es lo que corresponde a la vida espiritual. Sí o no, vimos la semana pasada. Dios habla de sí o no. Entonces, en el momento que usted se presta para cosas, está abriendo puertas. Y hoy el Señor nos está diciendo, tenga cuidado porque la cultura interviene. Cualquier celebración que nosotros hagamos, cualquier actividad a la que asistamos, cualquier participación que tengamos, hemos de orar y preguntarle al Señor, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo participar? ¿Puedo comerme esto? ¿Puedo usar tal tendencia o moda? Porque nosotros tenemos que ser luz. Y cuando nosotros estamos teniendo una conversación horizontal con la cultura, en el punto de que yo cedo mis valores espirituales, en el punto donde yo justifico y digo, ay, no es para tanto, no se puede ser tan fanático. Puede que de primera mano la intención sea buena, pero si está pautada, alguien expresó para celebrar, para reconocer, ya ahí hay una declaración, un ofrecimiento. Y nosotros hemos de estar atentos, atentos a lo que está pasando, porque la responsabilidad de todos aquellos que servimos en las funciones quíntuples, todos aquellos que tenemos llamado, que tenemos dones, que tenemos ministerios, que tenemos talentos, que sabemos que han sido dados por Dios, no por una profesión, no por un conocimiento de que yo me preparé y yo estudié, no, que hemos recibido por gracia de Dios. Estamos en la responsabilidad de ir más allá del hecho de dar información. Es una exhortación para que nosotros realmente hablemos con hechos y con palabras de lo que creemos y realmente nos mantengamos. Hay cosas en la cultura que podrán ser la cultura, pero yo tengo que testear, yo tengo que tamizar en el espíritu si, como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar llevar de las cosas. En nombre de decir, ay, es que es cultural, se justifica. Yo le pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo actuando en nosotros? Cuando nosotros estamos permitiendo un diálogo horizontal con el enemigo o con una cultura que está tratando de absorber la niñez, de absorber los jóvenes, los adolescentes, de absorber aún a nosotros, los adultos o a los adultos mayores. Así como el Espíritu Santo le habló a Juan y le dijo,
que ascendiera, que se colocara en lugar más alto para revelación. Así hoy nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia que habla las verdades del Evangelio, hemos de tener esas estrategias para liberar a aquellos que estén atrapados, ya sea en asuntos culturales, ya sea en drogas, en alcohol, en sexo o cualquier tipo de práctica que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la salud, en contra de la integridad de un ser humano. Porque los cimientos perversos de la socialización sirven como trampa de lanzamiento para llevar a cabo tareas demoníacas que operan en ciclos, patrones y secuencias. Usted y yo, cuerpo de Cristo, como administradores de la gracia manifiesta de Dios, hemos de estar atentos, de abrir nuestra boca y decir lo que tengamos que decir, de actuar de una manera correcta, no ambigua, porque a nosotros se nos ha destacado en lugares estratégicos. No es por casualidad donde usted labora o la profesión que usted tenga. No es por casualidad donde usted esté estudiando, donde usted vive o la congregación donde usted esté eh, reuniéndose para sus servicios dominicales o semanales. Aquí alguien aporta, recordar que no somos ciudadanos de este mundo. Ninguna herencia cultural debe sobreponerse a la cultura del reino de Dios, de donde sí somos ciudadanos. Amén. April es April la que manda esto. Lo vuelvo a leer. Recordar que no somos ciudadanos de este mundo. Ninguna herencia cultural debe sobreponerse a la cultura del reino de Dios, de donde sí somos ciudadanos. Les invito a que revisemos el Salmo 125, versículo 3, porque como venía diciendo, no es casualidad donde estamos, sino que hemos de entender que aunque sea difícil, aunque no nos guste, aunque lloremos, aunque suframos o la estemos pasando muy bien, si es el caso que alguien se siente pues muy a gusto, gloria a Dios. Pero y si no, comprendamos de una vez por todas que el Señor quiere glorificarse, que el Señor quiere traer sanidad, liberación, que el Señor quiere marcar una diferencia. El otro día escuchaba a la pastora Diana Harrigan y ella decía, en tiempos de mayor tribulación, entendamos que no estamos para estar llorando, para estarnos quejando. Es que es en el momento donde viene el avivamiento, donde el Señor sana almas, liberta, rescata. Entonces, entendamos hoy lo que el Espíritu nos está diciendo. Se ha puesto rudo, se ha puesto pues cuesta arriba, ha estado difícil la situación. Entendamos, se va a manifestar el poder de Dios. El Señor está trayendo una temporada diferente, una temporada de bendición. ¿Quiere usted ser partícipe? Salmo 125:3. Vamos a verlo un momentito porque aquí lo tengo pero resumido. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y sigo, vean lo que el Señor, oídos atentos, espíritu enseñable a los que el Señor nos está hablando. Vuelvo a leer, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades,
Jehová llevará con los que hacen iniquidad. Perdón, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Siento decir que estamos siendo exhortados para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Si usted detecta o podemos detectar que en algún momento, en algún territorio, en algún terreno, en algún ámbito de nuestra vida, hemos cedido a la maldad, eso no es lo que el Señor quiere. Dice, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad, hemos de estar atentos. ¿Cómo podemos estar entendidos en los tiempos? Leyendo la palabra y orando. Y quiero agregar, cuando una persona es reincidente en la majadería, en la desobediencia, cuando una persona es reincidente, insiste, hacer lo que bien le apetece y no escuchar la voz de Dios. Y dentro de ese clamor que pueda hacerle a Dios o de ese reclamo, decirle, bendíceme o dame tal cosa o dame la otra, hay una probabilidad de que Dios le entregue todo de manera que esa persona completamente se pierda y se vaya al infierno. Si lo que necesita, el último empuje es tener todo para perderse, si en la soberanía de Dios está, Dios lo va a hacer. Hay personas que vemos con mucha opulencia y con mucha estupidez también, con mucha terquedad en su corazón, en su espíritu. Y a veces el pobre está diciendo, pero ¿por qué este vive mejor que yo? Pero este tiene y yo que busco a Dios o yo que tengo a Dios y yo cómo vivo. Bueno, mejor, como dice la palabra, mejor es un bocado seco y en paz con Cristo que casa de pleito llena de alimento. Mejor todo mundo tranquilito con lo que es la divina providencia, teniendo lo que se necesita cada día, que no en una terquedad, en una soberbia, en una majadería absoluta, en donde por tosudez el Señor diga, te voy a dar todo para que rotundamente te pierdas. Y nosotros podemos encontrar estos respaldos bíblicos principalmente en los profetas menores, donde se hace cuestionamiento de por qué le va bien al mal. Y ahí está. Pueden ser también Lamentaciones que habla de esto, de que Dios los bendice para que rotundamente se pierdan. Esther me está apoyando con la cita bíblica, Proverbios 17:1. 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Bueno, es la palabra que el Señor nos da. Y dentro de esto que estamos diciendo, hemos de entender que los santos en la Pérgamo natural, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo en la palabra, fueron castigados por sujetarse a la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque Israel sucumbió ante el consejo inescrupuloso de este hombre, el cual tuvo efecto en que sus hombres se contaminaran con las mujeres moabitas. Esto una y otra vez lo hemos dicho. Ya lo hemos repasado varias veces. Eso lo pueden leer también en Números 25, donde el Señor hace un llamado de atención, una exhortación muy fuerte. ¿Por qué? Porque manda a matar a todo mundo, literalmente. Manda que se maten a quienes. Ese versículo, ese capítulo, perdón, lleva como título La doctrina de Balaam. Y el Señor habla de lo enojado, de lo mal que está. ¿Por qué? Porque acuérdense que como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, le dijo a Balac, entonces, con tal de tener las riquezas, las cosas que Balac le había ofrecido a él, le dijo, promueva que ellos mismos se automaldigan. Entonces, lleven las mujeres bonitas, que ellos se echen con ellas, se acuesten, tengan relaciones sexuales, y no solo sexuales, sino coitales, y así
Dios los va a castigar. Y esto es entonces el cuidado que debemos de tener. Por eso cada uno de nosotros debe saber cuáles son esos puntos sensibles. Y cuando alguien se nos acerca y nos hace una llamada de atención, una, dos, tres, N cantidad de veces, no podemos estarnos enojando. Y de ahí que yo veo por qué la enseñanza de esta semana de oración sobre ser humilde y escuchar consejo. Y el Espíritu Santo me decía, necesito que me escuchen a mí en todas las formas que les hablo. Y una de ellas a veces es escuchar el consejo de nuestro hermano, particularmente a los hombres. Si Dios no les está hablando directamente, si usted considera que le falta o que necesita, escuche la voz de su esposa. Si su esposa es una mujer que vive en santidad y es temerosa de Dios, usualmente ella va a ser un instrumento para decirle a usted de cara a cara lo que usted está haciendo mal. Ahora, si usted no quiere hacer caso, entonces usted también entra dentro de lo que es ser tosudo, porque usualmente el Señor da a la mujer esa virtud. Ahí es que es ayuda idónea para aconsejar, para hacer ver lo que no está bien. Si usted y yo estamos expuestos a una llamada de atención constante, siempre o con mucha frecuencia se nos está diciendo de algo que no estamos haciendo bien. Lo que corresponde es que hagamos un alto en el camino y le digamos, Señor, ayúdame a analizar esta situación que estoy teniendo. Y no puede ser bajo la lupa de la comiseración del pobrecito o de la canción, ¿verdad? Soy así y así me moriré, o que vivo mi vida a mi manera. Eso no son canciones o no son enunciados de un hijo de Dios, porque estamos sujetos a la obediencia de Cristo. Cada creyente en Cristo, a cada creyente en Cristo se le entrega una dote con voluntad interna sobrenatural. Esta dote tiene que ver con convicciones, con fe, las cuales son necesarias para realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios en espíritu, en verdad, no solo son los tiempos de alabanza, no solo son los tiempos de adoración, es con mi obediencia, ya lo hemos visto, se complace, le dijo el profeta Samuel a David, se complace a Saúl, perdón, se complace más el Señor en los sacrificios, no, en la obediencia, se complace en la obediencia. Esa es una manera de adoración. Y también cuando nosotros honramos al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, cuando nosotros vemos al que está necesitado. Esta semana le leía la cita bíblica y sabrá el Señor por qué, pero le leía una cita bíblica a alguien y le decía, la palabra exhorta, también para ver, en primera, sí, en primera de Timoteo 5:8 la palabra dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Esta palabra, y sabrá el Señor por qué la tengo que leer en este momento, si era en una administración que se le estaba entregando a alguien. Si nosotros tenemos que dar algo, el Espíritu Santo nos va a decir. Nosotros no podemos estar entregando nuestros dones y todo esta dote de voluntad, de convicción, de fe, de buenas obras, solo para que digan que soy bueno, o solo para callar un cargo de conciencia, o solo para figurar. Nosotros tenemos que dar lo que el Señor nos pide, que dé a quien tengamos que darle. Y si nosotros entregamos cosas a gente injusta, gente que no administra bien, gente que es hipócrita, gente que es falsa, gente que no es justa, sepa que estamos colaborando en que ellos hagan puntos para que Dios los castigue. Así que nosotros tenemos que ser gente que entiende en el espíritu.
vamos a dar lo que tengamos que dar. Y del tesoro que el Señor nos ha dado en cuanto no solo a la parte económica, a la parte emocional, sino en cuanto a la fe, a la voluntad, a las convicciones. Tenemos que tener primero, priorizarnos a nosotros mismos. No podemos entregarlo todo, tenemos que priorizarnos. Y con este 1 Timoteo 5:8, aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, hay de aquel que está entregándolo todo a los placeres, a las costumbres, a la cultura, a lo que sea, y está descuidando su vida, su propia vida emocional, física y espiritual. Y también es incorrecto si se está descuidando la esposa y los hijos. Primero está la esposa. Y hoy el Señor me lo hace así, con un dedito, esposa. Aquellos padres que primero están los hijos. Aquellas madres que primero están los hijos. Estamos equivocados. Leamos esta palabra y dice, son peores que los incrédulos. O sea, ni siquiera los que nos están comparando con los que ni siquiera han creído en el Señor. O sea, están mal. Yo tengo que ver por mí. Tengo que ver primero mi relación con Dios. Tengo que ver por mí, yo como persona. Y luego debo dar lugar a mi cónyuge y después a mis hijos. Y si yo estoy cubriendo las necesidades de ellos, de acuerdo a lo que el Señor me indica, he de compartir con los demás. Qué tremendo que en una casa haya necesidad en una esposa o en un hijo, porque los dineros se están usando para otra gente o para otras cosas. Los tiempos se están utilizando en otros. La enseñanza espiritual, le predico a todo mundo, pero mi casa es un desastre. Nadie conoce de Cristo. No hay testimonio. Entendamos la dote que el Señor nos ha dado. Y esta dote es para adorar al Señor, para honrarlo en espíritu y en verdad. Y junto con esa dote tenemos la impartición de la gracia de Dios. Todo lo que tiene que ver con el manto profético que mueve todo el cuerpo de Cristo, no solo un profeta oficio, todo el cuerpo de Cristo. Y junto con ellos la activación de los otros dones que hay, dones naturales que hacen posible que los miembros del cuerpo de Cristo, de forma conjunta, en un lugar determinado, en un pueblo, en una congregación, en una ciudad, se tornen decisivos y eficaces para que muchos vengan a conocer de Cristo. Creo que la palabra es fuerte, pero es clara. Y si queremos estar entendidos en los tiempos, hemos de meditar en esto. Y si queremos ser gente de espíritu enseñable, no se lo tome personal. Y como me decía alguien ayer, este, la palabra no está para regalarla definitivamente, pero sí que está buena. Nos hace pensar muchas cosas. Y ya habíamos hablado, pero retomamos el asunto de el poder del discurso positivo. Esthercita, vaya buscándome Santiago, por favor. El poder del discurso positivo. Las palabras son poderosas porque transmiten habilidades creativas de parte de Dios, en especial cuando provienen de los creyentes en Jesucristo. Con letra muy grande. Cuidado con lo que usted está hablando, con lo que usted está diciendo. Dicen que dentro de una conversación que esté, o una persona que esté emitiendo una idea, el 90%, el 95% va a tener un impacto de acuerdo al tono que usted emplee.
y solo el 5% va a tener esa relevancia que fue lo que usted dijo. Ahora, hay una frase que me gusta mucho que dice, el 99% de las catástrofes de mi vida nunca sucedieron. Entonces, hemos de entender que dentro de la cultura, de la forma de hablar, tuanis o ahuevado, eh, em, no sé, expresiones que hay. Yo estoy hablando de la jerga, digamos, aquí en Costa Rica, pero hay expresiones donde nosotros también las decimos y hay que meditar hasta qué punto es el impacto de lo que yo estoy diciendo. Ah, tuanis o casado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos y principalmente cuando estamos enojados. Y si no, cuando hay queja, cuando se está hablando más de la cuenta. Vean lo que Esther estaba diciendo al inicio. Hemos de clamar por la sangre de Cristo. Hemos de estar diciendo, por la sangre de Cristo, yo me curo. Hay gente que dice, ay, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Pero eso es solo un decir. Yo debo de contextualizarlo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me cubre, porque ciertamente la sangre de Cristo tiene varios ¿cómo se llama? Usos. Usos, oportunidades, participación, porque nos trae perdón, nos trae redención, nos trae limpieza, nos trae justificación, nos trae santificación. Hoy yo estaba almorzando y de un pronto a otro, no sé, no estaba hablando, ni estaba comiendo rápido, ni nada, estaba muy juiciosa en que estaba comiendo y de un pronto a otro comencé a tener falta de aire y literalmente, hermanos, yo pensé que me iba a morir de lo mal que la vi. Y yo comencé a respirar muy despacio y porque sentía que me había subido el tono muscular del pecho, de los brazos y no estaba bajando lo que yo había comido y no era nada duro, era algo blando. Bueno, el evento fue muy importante. Mi familia que estaba almorzando conmigo se asustó. Yo me metí al baño y comencé a orar. Y cuando pude hablar, cuando me pasó lo que sucedió, yo le decía, Señor, me libraste de la muerte. ¿Cuántas situaciones vivimos que el enemigo busca la manera de estarnos atacando? Qué importante el abrir nuestra boca en bendición. Imagínense que nos hubiéramos puesto a decir barbaridad, ¿qué tenía esto? O ofender. No, no. Hemos de entender el poder de las palabras. Yo apenas pude hablar, le dije, Señor, me libraste de la muerte. Es su sangre que me protege. Y recordemos que dentro de las armas espirituales para la guerra están la sangre del cordero, que es la que ha vencido, la que está venciendo. Está la palabra de Dios, por eso es importante leerla, escudriñarla, poblar nuestra mente de ella para poder pensar en función de ella. Porque si no poblamos nuestra mente, la palabra de Dios, entonces, en función de qué vamos a orar, o en función de qué vamos a hablar, o en función de qué vamos a declarar una palabra positiva. Y dentro de estas armas espirituales está el confesar esa palabra de Dios, lo que Él hace, el testimonio de lo que Él es fiel. Hoy yo les testifico, hermanos, no me sacaron de la tierra porque no era mi día. Hoy el Señor me dio una nueva oportunidad. Pasé toda la tarde pidiéndole al Señor recuperar mi garganta para poder hablar de lo que me pasó. Pero qué importante, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es nuestra reacción ante eventos que no podemos controlar, ante situaciones que son imprevistos?
Hoy escuchaba a alguien que me mandaba unos audios. Me decía, ha sido un tiempo de formación, ha sido un tiempo muy intenso, muy fuerte. Y yo decía, sí, realmente este mes de octubre estuvo fuerte, intenso. Y el Señor nos ha dado la victoria. Y comenzaba la persona a decir lo que el Señor ha hecho. Qué bonito cuando nosotros podemos hablar con denuedo de la palabra de Dios. Tengamos en claro que hemos de hablar en positivo, porque aparte que el Señor dice, bendigan y no maldigan, hemos de entender que cualquier palabra que obstaculice la voluntad divina de Dios para la vida de un creyente va a traer consecuencias. Por lo tanto, hemos de rechazarla de inmediato, principalmente cuando esta palabra está siendo hablada para climas espirituales, que el ambiente está tan hostil que lo que da bienvenida es a la negatividad. ¿Por qué? Porque el enemigo usa esas palabras para desatar espíritu de muerte de una manera que sea estratégica, perdón, donde los espíritus o el espíritu de muerte vaya trayendo un patrón bien organizado, de manera que se vayan dando ciclos y vaya trayendo destrucción a las vidas. Hemos de entender que estamos dotados de una de una seria responsabilidad de afectar nuestros lugares, nuestros entornos, con el poder de la resurrección, hablando de una manera correcta, de una manera positiva, y ya lo hemos explicado, no positivismo barato, sino basado en la palabra. Santiago 2:14 y 17 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De nada nos sirve que nosotros estemos hablando o diciendo, motivando a un tercero en algo espiritual, si nosotros con nuestras obras, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de conducirnos, no estamos apoyando eso que decimos que hay que hacer o que debemos de creer. Perdón. La responsabilidad de la comunidad profética es enseñar a los creyentes a hablar palabras que se alineen con la palabra de Dios. Oiga, qué importante. Es una responsabilidad que usted y yo tenemos. ¿Cómo lo hacemos? La gente se da cuenta que algo pasa con nosotros por nuestra forma de contestar, de expresarnos. Si tenemos palabras de odio, si tenemos un vocabulario, una manera inadecuada, ¿dónde vamos a hacer luz? Y a nivel espiritual, ¿cómo se alinean las cosas? Tenemos una encomienda muy importante, Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El enemigo busca la manera de encontrar gente que se asocie con él para maldecir los planes y los propósitos de Dios. Y quizás las intenciones de las personas podrían entrar en dos categorías de decir en la cotidianidad, puras o inocentes. Mas, sin embargo, la forma de hablar negativa podría aún conceder autorización
al espíritu de muerte en ambientes del tipo de Pérgamo. Comprende, si un lugar está decaído, está sufriendo flagelo, está con una situación especial y tras de eso lo estamos maldiciendo, si estamos con un reto, con un proceso, con un desierto, con una lucha, con una prueba, con una aflicción y tras de eso lo estamos maldiciendo, estamos dándole autorización al enemigo para que golpee. ¿Y qué dice el enemigo? Le puede decir al Señor, sería es una conjetura, es un hijo tuyo el que está abriendo la boca y lo está diciendo. Yo solo estoy ejecutando lo que él está expresando. Vean la importancia de hablar correctamente. Eh, en Apocalipsis 12:10 la palabra dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo es el que es el acusador. El enemigo no acepta excusas. El enemigo busca la manera de agarrarse de aquel que habla negativa, de manera negativa, en contra de otro, en contra quizás hasta de un inocente. Y muy importante entender que cuando nosotros hacemos una proclama que viene en contra de alguien, estamos viniendo en contra de esa persona y al traer eso muerte, estamos cayendo en un pecado, porque nos ha sido prohibido, no hay derecho a matar. Y de ahí la importancia del poder del acuerdo. Por eso puse ahí Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esther me dice que recuerde que hemos hablado que el enemigo busca acusarnos diariamente ante el trono de Dios, porque quiere hacer probar nuestra culpabilidad. Y bueno, es decisión suya y mía si nosotros vamos a seguirle el jueguito a él. Creo que me quedan tres, sí, filminas o diapositivas. ¿No? Eh, Voy a concluir, si me permiten, voy a correr para ver tal vez unos 10 minutos, si lo logramos. Las líneas del tiempo nos ayudan a interpretar las cuestiones espirituales. Es muy importante entender las líneas de tiempo en que se encuentra cada una de las naciones. Es importante entonces que de acuerdo a cómo estamos viendo el entorno donde vivimos, revisemos las 7 iglesias a las cuales se les habla en el Apocalipsis para que nosotros podamos determinar con la guianza del Espíritu Santo cuál es la situación que se está dando en esa ciudad, en ese país, en ese pueblo, en esa congregación. Y de esta manera, al tenerlo en claro, poder ayudar en ser un centinela, en poder dar un apoyo adecuado. Entendamos que el enemigo busca, hablando del punto de la cultura, que la gente también tenga una buena educación. ¿Por qué? Porque ahora se ha hecho mucho énfasis al asunto de tener títulos, de tener atestados. La gente está va muy detrás de eso. De acuerdo a lo que el Señor me habló para la línea de trabajo del otro año, fui a unas librerías cristianas
buscar unos libros para ir leyendo y me impactó porque el Señor me decía, el tema del otro año es el Espíritu Santo. Y hermanos, las librerías están llenas de sanidad interior, de superación, de, de otros temas, nada que tenga que ver con el Espíritu Santo. Y qué importante es para la gente saber qué grado profesional tiene usted, qué atestado tiene. Cuando nosotros estamos por el Espíritu Santo, o cuando usted y yo, porque esto ya lo hemos estudiado en algún momento, cuando usted y yo no tengamos formación profesional, académica formal, el Señor da lo que Él quiere a quien Él quiere. Nosotros no podemos estar con esa idea de una cultura de buena educación, porque eso también puede traer una falsa humildad a las congregaciones, donde la gente se haga pasar como que realmente es muy buena, muy humilde, muy identificada con todos, pero guardando un remanente de soberbia, mis atestados, mis títulos. Usted no es una persona profesional, usted no es una persona preparada. No me venga a decir la lucha que se ha dado entre los ministerios, quienes han ido a las escuelas a estudiar un ministerio. Ciertamente, si el Señor nos llama a algo, cada quien tenemos la responsabilidad de buscar formarnos, pero hemos de entender que el Espíritu Santo es el que se mueve y nosotros somos instrumentos y Él da lo que Él quiere a quien Él quiere. En el momento en que nosotros le damos más prioridad a una formación académica, profesional, a un título más que al Espíritu Santo, entendamos que el enemigo toma ventaja porque entonces operan espíritus donde hay burla, donde hay engaño, donde hay subestimación y al mismo tiempo hay gente que entra en temor, se opaca, se reprime a causa de los ambientes que se dan hostiles por tener o no tener mayor conocimiento. Y hemos de saber entonces que estudiando en este capítulo sobre la doctrina de los nicolaitas, recordemos que había un escalafón, por decir así, donde los que están arriba son los que son más importantes y todos los más sencillos, los más humildes, están abajo y son oprimidos y son subestimados. Y eso no es lo que el Señor quiere. Hay personas que subestiman a alguien que está llevando una palabra de parte de Dios porque ven la edad que tiene y dicen, un chiquillo, una chiquilla, una niñita, un niñito, un jovencito. Yo tengo la experiencia de una mujer de Dios, porque es una mujer de Dios, que me decía princesita. Estábamos en un ambiente profesional y siempre me decía princesita. Yo no me lo tomaba mal, yo decía, si ella sí me quiere decir, bueno. Y en alguna oportunidad nos correspondió trabajar juntas en un taller que dimos y preparándonos para ese taller, ella me dijo, ¿sabe por qué le digo princesita? Porque usted está muy joven. Yo nunca le declaré eh, nada ministerial, no estábamos en un contexto ministerial, nunca le declaré nada de eso. Pero ella sí me dijo todos los atestados, los años de experiencia y me dijo, entienda, usted es una princesita. Y yo nada más me le quedé viendo y continué con lo que estábamos haciendo de trabajo, pero para mis adentros yo pensé, tantos años, tanto ministerio, tanto respaldo, pero evidentemente hay un área que le falta y es trabajar el orgullo, porque si Dios va a traer una palabra, y yo creo que es de parte de Dios. No puedo subestimar rango de edad, no puedo subestimar si es una persona que está empezando en el evangelio o empezando en el ministerio o una persona que tiene toda la vida de estar en un ministerio. Es el Espíritu Santo el que habla
Y si yo estoy conectada con el Señor, he de entender lo que Él está hablando. Una manera, entonces, con este actuar, infunde temor porque amedrenta a las personas. Y si hay inseguridades y si hay dolencias, la persona que ha sido objeto de esa subestimación puede eh, abstraerse, puede aminorarse, puede hacerse a un lado. Y el Señor no nos llama a eso. Hemos de profundizar entre la importancia de vida o muerte, la forma de hablar negativa, la competencia, la rivalidad, el control y la falsa esperanza van a ser instrumentos para atacar a la iglesia de Pérgamo. Y nosotros hemos de estar atentos que no podemos prestarnos para el juego del enemigo, para estar dañando a los demás, martirizando por medio de la lengua a otros. Esa muerte que se puede dar producto en una persona, ¿producto de qué? De, de persecuciones, de calumnias, de difamaciones, de habladurías y de todo tipo de azotes, producto de la lengua. Volvemos otra vez, estamos cerrando este capítulo que tiene que ver con la doctrina nicolaíta, con la forma de actuar de Balaam. Y nosotros hemos de entender que dentro de los climas espirituales, el enemigo va a buscar menoscabar a las personas. Él va a motivar para que entre unos y otros se dañen, se menoscaben, se estén ridiculizando, se estén tratando mal, de manera de que se traiga muerte al propósito, a la vida que Cristo ha llamado a tener. Usted y yo hemos de entender que estamos llamados a dar vida. No podemos permitirnos estar en una ambigüedad. En algunas cosas vida y depende cómo amanecí de estado de ánimo, muerte. Hay momentos donde mejor es guardar silencio y esto es dominio propio, esto es madurez espiritual. Si lo que yo voy a decir va a dañar a otro, tengo que tener el control de callarme y tener mucho cuidado en lo que estoy hablando. Muchas veces estamos ofuscados. Créame que ha sido un mes interesante y gracias al Señor, si no es el 100%, más del 90% he podido guardar silencio cuando lo que he necesitado es mejor callarme. Así que yo le estoy recomendando a usted que guarde silencio, porque yo también lo estoy guardando y lo estoy poniendo en práctica. Cuando veo que voy a entrar en un punto de ambigüedad, en donde voy a declarar una palabra que puede traer una consecuencia negativa a mis hermanos en la fe, a un prójimo que ni siquiera conozco, a un vecino, a alguien que aún esté levantándose en contra mía y altercando a nivel espiritual, por sus prácticas. Lo que deseo es que conozca de Cristo, porque es lo que necesita. Qué importante el ser intrépidos en cuanto a lo que es adoración a Dios, generosidad en el espíritu, construir, creer en las promesas del Señor. Entender que, como dice la palabra en Apocalipsis 2:17, esa promesa, le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Es una promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros y la encontramos al final. Es una promesa para aquellos que permanecen fieles en Pérgamo. Apocalipsis 2:17. Le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe.
Finalmente, usted y yo como iglesia tolerante hemos de despertar. Romanos 13:11 dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Amós fue este profeta, el nombre de él significa el que lleva la carga. Y Amós habló a la iglesia y habló a la gente y los exhortó para que ellos supieran que el pecado que habían cometido, que lo malo que habían hecho, iba a ser castigado por Dios. Entendamos, necesitamos unción, no profesionalismo. Necesitamos agudizar nuestros oídos espirituales. Estamos en una época en la cual nosotros como iglesia hemos de discernir y oír la verdad y ser humildes y realmente entender lo que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos. Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de los higueros, de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Hoy el Espíritu Santo te dice, no necesitas ser un profesional, lo que necesitas es el Espíritu Santo. No subestimes tu lugar en el nombre de Jesús. Padre, presencia, Señor. No necesitas nada más. No subestimes el lugar donde te he colocado, dice el Señor. Porque ahí donde tú estás es donde necesitan mi gente, apóstoles, profetas, pueblo mío, que establezcan solidez en la verdad presente y que ayuden a derrotar a los enemigos de este tiempo. Si nosotros como iglesia marcamos el ritmo espiritual al servir con sinceridad a los propósitos de Dios con convicción y pasión, como dice Martin Scott, la ciudad dará forma a la iglesia o ésta vencerá y le dará forma a la ciudad. ¿Somos cabeza o somos cola? Somos cabeza. En el nombre de Jesús hemos de arrebatar esto que el Señor nos ha entregado. Gloria a Dios. Aquí hay hermanos que están testificando. Gloria a Dios por eso. Posiciónese, posiciónese en el lugar que el Señor le ha colocado. Entienda qué está haciendo usted ahí. Si se tiene que ir de ahí, salga. Pero el tiempo que usted permanezca en su trabajo, en su comunidad, en la institución donde estudie, con la gente que usted tenga que relacionarse, usted es cabeza, es luz. Usted va a hacer un aporte y a nivel tanto físico como espiritual va a marcar los aires. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias porque tú eres el que dispones en nosotros el tiempo y tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Yo te pido vehementemente, Espíritu Santo, que esta palabra no se pierda, que cale, que penetre, Señora, a los tuétanos, a los huesos, a las coyunturas y que cada uno de nosotros entienda el lugar que tú estás llamando para posicionarnos porque tenemos camino por andar, porque tenemos cosas que hacer, propósito que cumplir. Yo declaro en el nombre de Jesús que no nos sacan de esta tierra, ni a mí ni a mis hermanos. A todo el que haga eco de estas palabras y las crea, no nos sacan de la tierra hasta que cumplamos completamente
el propósito de Dios para el cual Él nos ha traído a este mundo. Yo bendigo a tu pueblo, declaro tu cobertura y te doy gracias porque tú has triunfado con poder y los justos se alegran en ti. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Buenas noches.